Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta segunda sesión nos bendigas con revelación, con sabiduría y con unción, Padre, para bendición de todos nuestros estudiantes y de todo el cuerpo de Cristo, Señor, en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en la primera sesión nos quedamos, estimados hermanos, viendo cómo como Juan dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces hoy continuamos analizando el hecho de que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. El Señor trajo una nueva dispensación a la humanidad. Fue la dispensación de la gracia y de la verdad. La palabra gracia tiene varios significados. Los más importantes son capacitación divina. A través de la gracia somos capacitados para lograr todo aquello que Él nos ha llamado a lograr. Cristo le dijo a Pablo en 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es la gracia, la capacidad divina de Cristo. Por eso Pablo en Filipenses 4:13, él añadió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, gracia significa poder, capacitación, habilidad divina. Cuando recibimos la gracia, estamos recibiendo el poder de Dios, la capacidad de Dios, la habilidad divina para cumplir con la voluntad de Dios. Ahora, también la palabra gracia significa favor inmerecido. Sí, inmerecido. Eso también es gracia. Este concepto se puede ver en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. O sea, la gracia es un don que no merecemos, es un regalo que no merecemos, no es porque hayamos pagado un precio, no es por obras, no, es algo regalado que uno solo lo recibe por medio de la fe. Entonces, estas cosas han venido con Cristo en esta dispensación. Como dice aquí que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. La palabra verdad es muy importante. También se traduce como realidad. Realidad. Es una verdad fina esta, hermanos. Fina, pero preciosísima. La palabra verdad también se traduce en la Escritura como realidad. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios con los que el hombre se acercaba a Dios eran solo una sombra o una figura del sacrificio de Cristo en la cruz. Era una sombra. Como cuando usted pone un cuerpo aquí enfrente de una luz, y entonces la luz alumbra este cuerpo y este cuerpo proyecta una sombra hacia acá. La sombra no es la realidad. El cuerpo es la realidad. La sombra es solo la figura de lo que es el verdadero cuerpo. La realidad es el cuerpo. Pues Cristo es la realidad. Todo lo del Antiguo Testamento son sombras acerca de la realidad que era Cristo Jesús. Así es de que, bendito sea el Señor, Cristo fue la realidad, el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento era sombra, era figura, era profecía.
aquí en Cristo se cumplió. Además de esto, Cristo era realmente el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo. Y Él quiere que nosotros experimentemos esa verdad, o sea, esa realidad en nuestra vida. Él quiere hacer real la vida de Dios en nosotros. Bueno, quisiéramos terminar los comentarios que Juan hace acerca del verbo de Dios leyendo los versículos 15 al 18 del capítulo 1. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ay. Obviamente aquí se está refiriendo a Cristo y a su preexistencia. Notemos que Juan había nacido unos 6 meses antes de Jesús, pero dice que el que viene después de él era antes de él, porque era primero que él. Indiscutiblemente, Juan se está refiriendo a la eternidad pasada de Cristo. Juan el Bautista, en la edad humana, en la edad cronológica, biológica, era mayor que Jesús, porque él nació 6 meses antes de que Jesús naciera. Pero aquí está diciendo que en la realidad el que nació después de él era antes que él, porque está refiriéndose a la eternidad pasada del Señor Jesucristo. Juan recibió también esa gloriosa revelación de la preexistencia de Cristo. Luego en el versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es un hecho que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y sabe, de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. Esta es una maravilla, es algo profundo. Porque aquí tenemos a mi hermano David, aquí tenemos a mi hermano Alex, aquí tenemos a mi hermana Alejandra, aquí tenemos a Adolfo, y sabe que todos estamos bebiendo de la divinidad de Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, y de su plenitud tomamos todos. Es una maravilla. E incluso podemos ser llenos de toda la plenitud nosotros. Es una maravilla. Esto es algo que la mente humana no puede comprender. ¿Cómo es posible de que si yo tomo de toda la plenitud de Dios, alguien más también puede tomar? Alguien más puede tomar. No se termina. No se termina la plenitud de Dios. Por ejemplo, aquí tengo 2 vasos. Si este vaso está lleno a plenitud y hecho toda la plenitud de este vaso, en este ya no queda más para otro vaso. Pero no es así con Dios. Uno puede beber de la plenitud de Dios y el otro también, y el otro también, y la plenitud de Dios no se termina. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Ahora dice, porque de su plenitud tomamos todos. Su vida, su naturaleza, su carácter, su gloria. Pero luego dice, y gracia sobre gracia. Aleluya. Él está lleno de gracia y Él quiere darnos gracia, más gracia, más gracia, gracia sobre gracia. Él es una fuente inagotable, hermanos, de plenitud, de vida, una fuente inagotable de gracia. Por eso es que si necesitamos vida, la vida de Dios en nosotros, y necesitamos la gracia de Dios en nosotros, solo hagamos lo que dice Hebreos 4:16. Hagamos eso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Luego, en el versículo 17 de Juan 1 dice,
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En Romanos 7:12, Pablo dice que la ley es buena y es santa, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena, pero la ley no pudo lograr lo que Dios quería en su pueblo, es decir, santidad. Dios quería santidad. La ley no pudo lograr santidad en el pueblo, porque el pueblo es débil y no puede cumplir la ley. La ley sí es recta, es buena, pero solo la ley no puede obrar santidad en ninguna persona. Sin embargo, Cristo vino y nos libertó de nuestras ataduras y nos hace verdaderamente libres. Como dice Juan 8:32 y 36. Y conoceréis la verdad. Aquí es realidad. Conoceréis la realidad. ¿Se acuerda quién es la realidad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Aquí es la sombra, pero el cuerpo es la realidad. Esto solo es la sombra. La realidad es Cristo. Pues Él está lleno de verdad, de gracia y de verdad. Y si lo conocemos a Él, conoceremos la verdad y la verdad entonces nos hará libre. Luego en el verso 36 dice, y si el Hijo, que es la verdad, que es la realidad, os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, llegamos al versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es el unigénito del Padre y Él lo ha dado a conocer a la humanidad, principalmente al pueblo de Dios. Y lo ha dado a conocer hasta donde vamos ahorita en 5 maneras. 5 maneras. Como la palabra, la vida, la luz, la gracia y la verdad. Cristo es la palabra, es Dios expresado. Cristo es la vida, es Dios impartido. Cristo es la luz, es Dios resplandeciendo. Cristo es la gracia, es Dios disfrutado. Cristo es la realidad, es Dios hecho real. Entonces, Cristo manifiesta al Padre a través de estas 5 formas o 5 maneras que podemos ver en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Bueno, hemos terminado la parte 1. La parte 1. Ahora vamos a entrar a la parte 2 del curso. Y esta parte tiene como título principal el inicio del ministerio de Jesús. Sí. Lucas capítulo 3, verso 23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí entonces, en el inicio de su ministerio, tenemos algo muy importante en el capítulo 1, a partir del versículo 19 en adelante. Bueno, comenzamos pues con el inicio del ministerio de Cristo. El testimonio de Juan el Bautista acerca de él. Hemos estado viendo que Juan el Bautista era considerado un verdadero profeta en Israel. Aunque muchos líderes lo odiaban, no podían negar la unción tan poderosa que reposaba sobre él. Ahora, Juan traía un testimonio que declarar. Miremoslo en los versos 19 al 21. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, tampoco soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Como Moisés que esperaba a Israel, ¿verdad?
Él dijo, tampoco, no soy ese profeta que, como Moisés, que esperaba a Israel. Entonces, intrigados ellos por el ministerio de este hombre tan raro, los religiosos enviaron mensajeros a preguntarle quién era. A lo que, como ya vimos, Juan respondió categóricamente que él no era el Cristo. En aquellos días, en todo Israel, había una gran expectación acerca de la venida del Mesías. El testimonio de los magos, ¿se acuerdan ustedes de los magos, de los reyes, de los sabios que llegaron a visitar a Jesús a Belén? Había sido dado unos 30 años atrás, diciendo que había nacido en la ciudad de David un Salvador. Eso no se les había olvidado a ellos. Por eso estaban con la duda. ¿Será este el Mesías? ¿Será este? Hablando de Juan. Ahora, cuando Juan negó ser el Cristo, ellos le preguntaron si era Elías, porque también habían leído en Malaquías que Elías iba a venir. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, por eso le preguntaron, ¿eres tú Elías? Pero Juan también negó diciendo, no, yo no soy Elías. Luego, en los versículos 22 y 23, ellos fueron más directos y demandaron una respuesta clara de Juan. Le dijeron, pues ¿quién eres entonces? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices tú de ti mismo? Le dijeron. Entonces Juan dijo, pues señores, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y él está citando a Isaías 43, donde dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces notemos que en Isaías dice, preparad camino a Jehová. Muy importante, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Y a quién le tenían que preparar el camino? ¿Al Padre o al Hijo? ¿A quién le tenían que enderezar calzada para que lo recibieran a Israel? ¿Al Padre o al Hijo? Al Hijo, porque era el Hijo el que estaba viniendo. Y aquí al Hijo se le llama Jehová. Por eso decimos que el Jehová del Antiguo Testamento también es el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Amén. Y cuando dice enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, con eso indica que Jesús es nuestro Dios. Jesús es Dios. Bueno, ahora, Juan vino como precursor del Señor, preparándole el camino para su primera venida. Juan fue lo suficientemente humilde y claro respecto a su papel. Él no se atribuyó ninguna honra adicional. Él en los versos 26 y 27 les dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Note que Juan está reconociendo su lugar y está dándole la honra y la exaltación al Mesías, al Señor Jesucristo. El pastor Bailey tuvo una visión en la que vio el encuentro entre estos dos grandes hombres, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Ambos eran santos, dice él, ungidos, eran profetas, pero Juan consideró a Jesús admirable e incomparable. Él nunca se puso al mismo nivel de Jesús, reconoció su pequeñez. Ahora, más tarde, Jesús honró
a Juan diciendo que entre los nacidos de mujer no se había levantado uno mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Entonces hubo una honra recíproca entre Juan y Jesús. Juan lo honró de una manera total, pero también Jesús lo honró de una manera misericordiosa, porque así es el Señor. Él dice: yo honro a los que me honran. Honremos al Señor como lo hizo Juan. En el versículo 28 dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betábara, hermanos, es el lugar donde los hijos de Israel cruzaron cuando venían del desierto, ¿verdad? Cruzaron el Jordán en los días de José para entrar a Canaán. Betábara se le llamó. Ahora, no está de más decir que el cruce del Jordán nos habla de la experiencia de la vida crucificada. En nuestra caminata espiritual, cruzar el Jordán es llegar a la experiencia de Romanos 6:6, donde dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cruce del Jordán también representa lo que dice Gálatas 2:20 y Gálatas 5:24. Pues este encuentro entre Juan el Bautista y Jesús sucedieron ahí en Betábara, al otro lado del Jordán. Ahora, el testimonio de Juan va más allá de negar ser él el Cristo. Va más allá. Sí. Va más allá de decir que no es digno de desatar la correa de su calzado. Va más allá de decir que él solo es una voz que clama en el desierto. El testimonio de Juan se completa cuando él presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En eso socialmente se consuma el testimonio de Juan el Bautista. Miremoslo en los versículos 29 al 34. 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo, bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y venía y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice: y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Entonces aquí Juan da testimonio, el testimonio que había venido a darle a Israel acerca de Cristo. Juan lo está dando. Ahora, para sintetizar, porque hay tanto detalle preciosísimo acá, pero para sintetizar el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, cuando lo presenta a Israel, óigame bien, lo presenta primero como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presenta como el eterno Dios siempre existente. Lo presenta como el ungido del Padre. Lo presenta como el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y lo presenta como el Hijo de Dios. Ese es su testimonio. Él presentó a Cristo delante de Israel de estas 5 maneras. De manera que aquí se consuma entonces el testimonio de Juan. Bueno, pasemos ahora. Siempre estamos en la segunda parte. Pasemos ahora a los primeros 4 discípulos que Cristo llamó a él. En los versos 35 al 51,
Juan hace referencia a los 4 primeros discípulos en el ministerio de Jesús, siendo ellos Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Ellos fueron los 4 primeros discípulos que el Señor llamó a que lo siguieran. Leamos por partes esta porción. Verso 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Aquí es Juan el Bautista. Y 2 de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, ¿verdad?, que andaban con él, y dice, y siguieron a Jesús. Ay, Dios mío. Jesús se había quedado unos 2 días ahí en la ribera del río del Jordán, después de haber sido bautizado y después de haber sido presentado como el Cordero de Dios. Y Juan lo repite aquí, les dice: aquí el Cordero de Dios. Entonces, estos 2 discípulos de Juan, óigame bien, siguieron a Jesús. Andrés y Pedro siguieron a Jesús. O sea que dejaron a su antiguo maestro y siguieron a Jesús. Juan 1, 40 y 42 dice: Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces estos fueron los 2 primeros discípulos, Andrés y Pedro. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora, hermanos, aquí vemos la humildad de Juan. Él no se molesta, ni presenta ninguna objeción, ningún reclamo a los discípulos, diciéndoles: ¿y ustedes por qué me van a dejar a mí y se van a ir con él? Si yo he sido el maestro de ustedes, el pastor de ustedes por tanto tiempo, ¿y por qué me van a dejar y se van a ir siguiéndolo a él? No hubo para nada. Juan acepta humildemente que sus amados discípulos lo dejen y que se vayan con el nuevo maestro. Y sabe, este debe ser el objetivo de todo ministro verdadero de Dios: que los hombres sigan a Jesús y no lo sigan a él. Hay muchos que quieren que lo sigan a ellos, porque ellos son los grandes apóstoles, los grandes profetas, los grandes pastores, sí, los grandes patriarcas. Quieren que lo sigan a ellos. Yo tengo mis dudas con esa clase de ministros, porque el verdadero ministro siempre está buscando que los hombres sigan a Jesús, aunque lo dejen a él, pero que sigan a Jesús. Bendito sea Dios. Ahora, el tercer discípulo llamado fue Felipe. ¿Sí? Porque dice Juan 1, 43, 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Oiga, entonces Felipe fue el tercero. Pero ¿qué pasó? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El cuarto fue Natanael. Ahora este Natanael también es llamado Bartolomé en los otros evangelios y también en el libro de los Hechos. Solo les voy a leer algunos versículos acerca de esto. Marcos 3:18 dice: Andrés, Felipe, Bartolomé, este es Natanael. Lucas 6:14, Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, este es Natanael. Hechos 1:13,
Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé. Este es Natanael. O sea que el cuarto discípulo llamado es Natanael. Andrés, Pedro, Felipe y Natanael fueron los 4 primeros discípulos que el Señor llamó. Ahora, Nazaret era la ciudad que tenía la peor reputación de Israel. ¿Por qué? A Natanael le dijo Felipe: hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret. Entonces Natanael se sorprendió. De Nazaret puede salir algo de bueno. De Nazaret. Qué raro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dijo él esas palabras? Porque Nazaret era la ciudad que tenía la peor reputación de Israel. Era conocida por tener una mezcla de nacionalidades que no eran judíos puros. Cuando los asirios conquistaron Samaria en el 722 a.C., llevaron a gente de otros países conquistados a vivir allí, a Samaria, y se hizo una mezcla horrible de razas. Por eso fue que Natanael dijo, así como en una actitud de sorpresa: de Nazaret puede salir algo de bueno. Cuando Felipe le dijo: hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. No obstante, este fue el lugar donde Jesús creció y donde permaneció siendo fiel a Dios. Aquí hay una verdad espiritual que podemos apropiar. Saben, hermanos, Dios puede guardar a sus hijos en cualquier atmósfera o ambiente donde sean puestos. ¿Sabe que esto sucedió en Babilonia, donde fueron llevados Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Babilonia, la cuna de la idolatría, de la hechicería. Pero allí estos 4 varones dieron testimonio de fidelidad. Ahora, Jesús fue a vivir a Nazaret, lo peor de Israel. Pero ahí, en medio de lo peor, el Señor puede guardar a sus hijos. Judas 1:24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos. Amén. O sea, Dios puede guardar a sus hijos sin caída en cualquier lugar, hermanos, donde nos encontremos. Esto es muy importante entenderlo, porque sabe que hay mucha gente que, queriendo justificarse, dice: yo aquí, en este ambiente o en este entorno, no puedo ser fiel. Aquí no se puede ser fiel. Eso es mentira. Eso no es cierto. No es cierto. Si se quiere, se puede ser fiel, aunque vivamos en la nación más perdida del mundo, en la ciudad más corrupta. Si queremos buscar a Dios, lo podemos buscar. Ahora, sigamos adelante. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita. Ay, mire qué testimonio más importante. Cristo estaba diciendo que Natanael era un israelita verdadero, un israelita de corazón, un israelita genuino, auténtico, que tenía la fe de Abraham. Romanos 9:6 dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, solamente los hombres y mujeres de fe son israelitas. Los que tienen la fe que tuvo Abraham, el patriarca, nuestro padre en la fe, ellos son verdaderos israelitas. Ahora, nosotros queremos ser verdaderos israelitas espirituales, lo que significa tener un corazón creyente, circuncidado y totalmente consagrado al Señor. Ahora, Cristo
dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta era la descripción que Cristo dio de Natanael. Pero sabe que esa fue la descripción que más tarde Pedro dio acerca de Cristo. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, la declaración que Cristo hizo de Natanael fue la misma que Pedro hizo de Cristo, lo que indica que Natanael tenía la misma fe de Cristo en su corazón. Era un verdadero israelita y que no había en su corazón engaño. Quiera Dios que también en nosotros no haya engaño, no haya falsedad, no haya hipocresía, no, sino que seamos verdaderos, seamos auténticos, genuinos, cristianos, que estamos siguiendo de corazón al Señor, que no hay otros intereses escondidos en nuestra vida para estar en el Evangelio, para estar en el cristianismo, para estar en la iglesia, para estar en Cristo, sino que realmente estamos ahí porque lo amamos y creemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente en Él. Ahora, Jesús descubrió a Natanael, ¿verdad?, como un verdadero israelita en quien no había engaño. Esto sorprendió a Natanael. Leamos los versos 48 y 49. Natanael le dice: ¿y de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Si nunca nos hemos encontrado. Jesús le dijo: ¿sabes qué? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas allá debajo de la higuera, yo te vi. Yo te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Porque sabe una cosa, muchos estudiosos e historiadores de la Biblia y de la cultura y la nación israelita nos dicen que Natanael estaba debajo de la higuera escondido, orando a Dios, orando a Dios. Y usted sabe que uno no se va a poner delante de la gente a orar a Dios ahí para que lo miren. Uno busca el lugar secreto para orar. Pues para Natanael, debajo de una higuera fue un lugar escondido, un lugar secreto donde él se fue a buscar el rostro de Dios. Y Jesús, que es omnipresente, lo vio y se lo dijo acá. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto pues asombró a Natanael y Natanael llama a Jesús por dos de sus grandes nombres. Le dijo: tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Mire qué maravilloso. Ahora, en los versículos 50 y 51, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús le dice a Natanael que eso de que se había manifestado la omnisciencia de Jesús no era nada en comparación con todo lo que él vería durante los siguientes 3 años de ministerio que estaban por delante. Qué maravilloso. Ahora, él vería cielos abiertos, él vería ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Señor Jesucristo. Esto tiene concordancia con el sueño que tuvo Jacob en Génesis 28, verso 12, donde Jacob se quedó durmiendo, puso una piedra de cabecera cuando iba huyendo de la casa de sus padres hacia la casa de Labán. Él iba solito y le agarró la noche en un lugar llamado Peniel o Betel o Luz, así se llamaba ese lugar. Y ahí él se durmió y puso una piedra de cabecera
y cuando estaba dormido él soñó una escalera que tenía una parte en la tierra y la otra parte en el cielo, y vio que por la escalera ángeles subían y ángeles bajaban. Y Cristo le dijo a Natanael: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, aquella escalera que Jacob vio en Génesis 28:12 era Cristo Jesús. Era Cristo Jesús. El único medio que nos puede llevar a Dios. Es una figura de la única escalera que nos puede conducir al cielo. Él no vio 2 ni 3, solo vio una escalera, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Bueno, en el capítulo 1 de Juan, perdóneme, encontramos 7 títulos de Cristo. 7 títulos de Cristo, que los voy a mencionar rápidamente. Primero, el Verbo. Juan 1:1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, número 1. Segundo título, la luz. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía en este mundo. La luz. Número 3, el Cordero de Dios. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 4, el Hijo de Dios. Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Muy bien, entonces el Verbo, la luz, el Cordero, el Hijo de Dios. Número 5, el Mesías. El Mesías, o sea, el Cristo. Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Número 6, el Rey de Israel. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y número 7, el Hijo del Hombre. ¿Sabe que de todos estos 7 títulos, el que más le gustaba a Jesús usar cuando hablaba de sí mismo era este: el Hijo del Hombre? Juan 1:51 dice: y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, estos 7 títulos se desarrollan en todo el Evangelio de Juan. En todo el Evangelio de Juan. Él está apareciendo con cada uno de estos 7 títulos. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, hemos terminado la parte 2 de nuestro curso. Y ahora vamos a entrar a la parte 3. Sí, la parte 3. A esta parte le llamamos las señales y discursos públicos de Cristo. Sí. Como hemos dicho, el Evangelio de Juan puede ser dividido en varios grupos de 7. Y aquí comenzamos con el grupo de las 7 señales. Las 7 señales. Y luego adelantito veremos los 7 discursos públicos de Cristo. Y si Dios nos concede, llegaremos a los 7 gran yo soy de Cristo. 3 grupos de 7 es muy importante, además de los 7 títulos que ya hemos estudiado en el capítulo 1. Bueno, para una mejor comprensión, yo sentí en mi corazón unificar las señales y también unificar los discursos, ¿verdad? Porque en el orden que Juan lo puso, él puso, digamos, una señal, un milagro, una señal,
otro milagro, otra señal, o sea, están como intercaladas. Pero para facilitarnos el estudio, yo organicé y ordené este estudio agrupando las 7 señales, agrupando los 7 discursos, agrupando los 7 gran yo soy de Cristo. Así es de que comenzamos con la primera señal. Esta fue la conversión del agua en vino. Y está escrita en Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Bendito sea el Señor para siempre. Yo quisiera leer esta porción directamente y después explicar los detalles de la misma. Entonces, vamos a ver Juan capítulo 2, versículo 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. Bendito sea el nombre del Señor. 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Escuche, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta fue la primera señal. Ahora, quiero que veamos los detalles y el mensaje que tiene esta señal, porque óigame, es un milagro, pero no solo un milagro, sino que también es una señal. ¿Qué es una señal? Una señal se define como un milagro que tiene una enseñanza espiritual, que nos muestra una serie de verdades espirituales. Esa es una señal. Bendito sea Dios. Bueno, tratemos de desglosar esta primera señal. Y yo lo he puesto de esta manera. En primer lugar, esta señal habla de un tercer día, en el versículo 1. Un tercer día. Y sabe que el tercer día nos habla de la resurrección del Señor, porque Él resucitó en un tercer día. Por lo tanto, en esta señal hay una verdad concerniente a la resurrección de Cristo, que debemos descubrirla al estudiarla. Ese es lo primero. En segundo lugar, en esta señal se habla de un matrimonio, ¿verdad? Se celebraban ahí unas bodas en Caná de Galilea. Ahora, el matrimonio nos habla, o esta boda, esta señal nos habla básicamente de dos matrimonios, de 2 bodas. Primero, nos habla de la boda de Cristo con su iglesia, la cual fue mencionada por Juan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pues esa boda en Caná de Galilea apunta a la boda de Cristo con su iglesia. Bueno, esa es una cosa.
La otra verdad que nos enseña es que con el hecho de Cristo haber asistido a esa boda, haber atendido a esa invitación que le hicieron y haber llegado con sus discípulos, Él muestra su aprobación al matrimonio. Al matrimonio. El Señor aprueba el matrimonio y Él lo demostró con asistir a esa boda. Hebreos capítulo 3 verso 4 dice que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, Cristo honra el matrimonio porque es una figura de la unión que Él tendrá con su iglesia por la eternidad. Hoy en día se ha devaluado el matrimonio. Los jóvenes ahora solo están viviendo una vida de unión, de hecho. No solemnizan el matrimonio entre los ojos de Dios y ante las autoridades terrenales. Están menospreciando el matrimonio. Y siquiera se están casando. Se van a vivir solo así, unidos. Por otro lado, están pervirtiendo el matrimonio. Se están casando mujeres con mujeres. ¿Qué es eso? Hombres con hombres. ¿Qué es eso? Es contra naturaleza. Es contra la voluntad de Dios. Es contra la palabra de Dios. Es contra la revelación divina. Ahora, Cristo honró el matrimonio entre un hombre y una mujer porque así fue desde el principio. Adán, el hombre, y Eva, la mujer, fueron creados para formar el primer matrimonio. Y al final, Cristo, el varón, la iglesia, la mujer, se unirán eternamente para consolidar el matrimonio eterno. Ahora, también es muy claro en la Biblia que el divorcio es contrario a la voluntad de Dios. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y que volverse a casar mientras la pareja anterior viva se llama adulterio. Romanos 7:3 dice, así que si en vida del marido la mujer se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y si el marido o si el hombre se casa con la adúltera, automáticamente también, Cristo dijo y Pablo lo corrobora, están en adulterio. Entonces aquí, en esta boda, en esta señal hay una boda. También ahí estaba la madre de Jesús. La madre de Jesús. ¿Quién era la madre de Jesús? María. Ahora, óigame bien. La presencia de María, la madre del Señor, es muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Pero déjeme identificar en la Biblia a quién representa la madre, a quién representa María en este caso. Cantares capítulo 8, verso 1 y 2 nos menciona a la madre. Ahí le dice a la sulamita, habla y dice, oh, si tú fueras como mi hermano, le dice, como un hermano mío, que mamó los pechos de mi madre. Entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría y te metería en casa de mi madre. Tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado de mosto de mis granadas. En este contexto, la madre que se menciona aquí en Cantares es la iglesia madura. La iglesia madura. Bendito Dios. Ahora, María entonces está representando aquí en esta señal
a la iglesia madura. Ahora, ¿qué debe ser la iglesia madura? ¿Qué hizo María en aquella ocasión? Sujetarse a Cristo. Sujetarse a Cristo. Y enseñar que se debe hacer todo lo que Él diga. Todo lo que Él diga. Ella no se tomó una prerrogativa que no tenía. Ella no comenzó a dirigir aquí la cosa. No. Ella humildemente se sometió. Ella dijo, aquí yo no soy el Señor, aquí el Señor es Él. Aquí yo no soy el Salvador es Él. Aquí yo no soy la enviada, el enviado es Él. Aquí yo no soy Dios en la tierra, el Dios en la tierra es Él. O sea, ella se sujetó y enseñó que se tiene que hacer lo que Él diga, lo que Él diga. Entonces, esto es muy importante, jugando aquí María el papel de la iglesia. Ahora, fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Ahora Jesús atendió esa invitación, como ya les comenté. Él honró con su presencia y con su primer milagro, convertir el agua en vino. Honró esas bodas. Y la honró por las dos razones que ya les he mencionado. Primero, porque el matrimonio es honroso. Hay que casarse. Si entre los que me están escuchando hubiese alguien que solo está unido, está en fornicación, y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Tiene que arreglar su vida y tiene que casarse con su mujer. Sí, porque honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Pero segundo, Cristo asistió y honró esta boda porque representa su boda con la iglesia. Yo me imagino que cuando Cristo vio al novio con la novia, su mente se trasladó a aquel momento histórico que está en el futuro, cuando la iglesia, vestida de lino finísimo, limpio y resplandeciente, se va a casar con Él. Seguramente el Padre Celestial va a oficiar esa boda. Entonces, por eso Él honró con su asistencia la boda de Caná en Galilea. Otra cosa, quinta cosa, había ahí vino. En esa boda, esa señal, se habla de vino. El vino, por supuesto, en lo natural era esencial en las bodas judías. Esencial. Ahí no se celebraba una boda sin vino. Era esencial. Ahora, el vino es un símbolo del gozo del Espíritu Santo. Miremos lo que dice el Salmo 104, versículo 15. Y el vino que alegra el corazón, dice el Espíritu Santo, del hombre. El aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Tres cosas se mencionan aquí en el Salmo 104, 15. El vino, el aceite y el pan. Tres cosas naturales que tienen un significado espiritual. El pan nos habla de la vida misma de Cristo. Él es el pan de vida. Habla de Él y de su palabra. Luego, el aceite nos habla de la unción del Espíritu, porque los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite. El aceite nos habla de la unción. Y el vino no nos habla de borrachera, como muchos pueden pensar, ¿verdad? Que toman este pasaje para justificar sus borracheras. No, el vino en la palabra nos habla de el gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo. Porque aquí dice el vino que alegra el corazón del hombre. Así es de que Dios quiere mostrarnos
hermanos, que desea que nosotros seamos llenos de gozo. En esta boda había vino, había gozo, pero sucedió algo interesante. Llegó un momento cuando el vino se terminó. El vino se terminó, mostrándonos que en algún momento de nuestro matrimonio natural, o en algún momento de nuestra relación con Cristo, nuestros amores con Cristo, el gozo se puede perder. El gozo se puede perder. Podemos perder el primer amor y extrañar el gozo del Señor. Por eso fue que David, cuando pecó, él perdió el gozo. Y cuando clamaba por perdón y restauración, suplicaba diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque el pecado hace que el gozo se pierda. Sí, los malos tratos hacen que el gozo se pierda en el matrimonio. La rebeldía, la soberbia y todas las cosas malas hacen que se pierda el gozo. Sí. Pero gloria a Dios que aunque se terminó el vino, el Señor convirtió el agua en vino. O sea que hay remedio en el Señor. Hay solución en el Señor Jesucristo para el tiempo y para la eternidad. Bueno, miremos cómo la madre del Señor aparece una vez más en escena. Se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. No tienen vino. Se terminó el vino. Cristo le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? En nuestra forma de hablar, esto parece un poco grosero, pero en el griego no. Lo que Cristo dijo fue algo así como: señora, ¿qué tengo que ver contigo? Aún no ha venido mi hora. O sea, muy gentilmente el Señor se dirige a su madre y le dice: todavía no ha venido mi hora. Porque acuérdese que dijimos que aquí hay una revelación de la resurrección, que es el tercer día. Pero ¿qué hay antes de la resurrección? ¿O qué es necesario para que haya resurrección? Muerte. Y Cristo está diciendo: todavía no ha llegado la hora de mi cruz, de morir en la cruz. Con estas palabras vemos que Jesús tenía todas las cosas en control. No era María la que estaba dirigiendo los hilos de la historia, sino que era el Señor Jesús. Ahora, María humildemente se somete, como toda madre madura, como toda iglesia madura, también debemos someternos, y le dice a los que están sirviendo: haced todo lo que os dijere. Así lo dice el versículo 5. Es interesante entonces notar que las cosas han cambiado en la familia. Ahora ya no es María la madre que dirige, sino que es el Señor Jesús. El Señor Jesús. Y María lo reconoce y se sujeta. Así que de ninguna manera, nosotros debemos orar a María, pedir a María. Esto es contrario a las Escrituras. Debemos buscar al Señor Jesús, porque Él es el que tiene palabras de vida eterna. Él fue el que dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Él está la vida. En Él está Dios. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne. Él es el Verbo. Él es la palabra. Y a Él debemos buscar y a Él debemos escuchar. Bueno, también aquí en esta señal se habla de 6 tinajas de piedra para la purificación. Estas tinajas con agua literalmente servían para que los judíos se lavaran las manos antes de comer o antes de entrar a oficiar algo en el templo.
era un rito que ellos observaban estrictamente. Aquí, como estaban en bodas, era para lavarse las manos. Ahora, eran 6 tinajas. En la tipología bíblica, el número 6 es el número del hombre. O sea, esas 6 tinajas representan al hombre, ya que el hombre fue creado en el 6º día. Además, el hecho de ser tinajas nos habla de que el hombre es una vasija. Y Pablo amplía ese concepto cuando escribe a los Corintios y dice que somos vasijas de barro que tenemos un tesoro adentro. Pero aquí las vasijas son de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque sabe que antes de que el Señor nos cambie y nos salve, nuestro corazón es un corazón duro, es un corazón de piedra. Bueno, pero estas tinajas estaban allí, como les digo, para lavarse las manos, para llevar a cabo el rito de la purificación, Ahora nos habla del esfuerzo del hombre por purificarse mediante los ritos y las ceremonias externas, lo cual no es posible. Por eso el agua tuvo que ser convertida en vino para poder ser efectiva en la necesidad de la vida del ser humano. Ahora, el hecho de llenarlas de agua hasta arriba, también el agua debemos comprender que representa la palabra de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Pablo mismo dice que Cristo se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que ha sido purificada mediante el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el agua habla de la palabra también. Y otra verdad que tenemos aquí es que nuestra vida, nuestro vaso, nuestra vasija debe estar llena de la palabra, llena de agua, hasta arriba. Sí, por eso es de que animamos a todas las personas que nos escuchan a estudiar la Biblia, estudiar en un instituto bíblico, estudiar en un seminario, llenarse del agua, que es la palabra de Dios, hasta arriba. Y vendrá un momento cuando toda esa agua, tal vez sea agua simple, ¿verdad? Agua simple. Pero puede llegar el momento cuando esa palabra que hemos oído por años y por años y por años se va a convertir en vino, en algo va a vivificarse en esa palabra, y entonces vamos a poder comunicar gozo a las naciones mediante la predicación de una palabra revelada, vivificada, tocada por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el milagro fue convertir el agua en vino. Así lo vemos en los versículos 8 al 10. Ahora escúcheme esto. Hacer vino es un proceso complejo y tardado. Hacer vino es tardado. Usted va a los supermercados y ve ahí esas botellas de vino selladas. Son el producto de un proceso tardado, trabajoso y tardado. ¿Sí? Pensemos, desde que se siembra una vid, esta crece, puede llevarse años creciendo, y luego produce fruto y madura. Hay mucho fruto que se desecha porque no es bueno, y luego hay frutos que si es bueno se conserva, se protege, y luego se cosecha y se le mete a un proceso de contracción para exprimir y sacar el jugo, y luego para añejarlo y convertirlo en un vino de calidad. Pero sabe que eso es un proceso de años. Pero aquí lo que me maravilla,
que el Señor aceleró ese proceso trabajoso y tardado, lo aceleró y lo llevó a cabo en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Bendito sea Dios. Así es de que la verdad espiritual que esto nos enseña es que a medida que la palabra de Dios llena nuestro ser, el jardín de nuestro corazón es regado y comienzan a crecer los frutos del Espíritu. Y cuando llegan a la madurez se produce el vino nuevo, que nos habla de una vida nueva, de una vida nueva. Ahora, ese proceso puede ser acelerado por el Señor. Acelerado. Y eso me llena de esperanza, hermanos. Porque yo llevo 47, 48 años de estar en los caminos de Dios y todavía la perfección no ha sido evidenciada. Pero sabe que ese proceso va a ser acelerado por el Señor y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él terminará la obra en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. En el fin de este proceso, acelerado por el Señor, lo experimentaremos dentro de no mucho tiempo. En el Salmo 126, versículo 4, hay una declaración maravillosa. Allí dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Y aquí está hablando obviamente de cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron ahí 70 años. Y luego aquí el salmista está clamando: haz volver nuestra cautividad. Queremos regresar a nuestra tierra. Y que sea, Señor, como los arroyos del Negev, los arroyos del austro, los arroyos que corren en ciertas partes del desierto. Y una vez escuché al pastor Bailey explicar este versículo y mi corazón fue conmovido. Él contó que en cierta ocasión estuvo en el Negev, en el desierto, ahí en Israel, y él entendió que puede estar ahí el cauce del arroyo, del riachuelo, seco, tostado, ahí, seco. Pero de repente cuando llega el invierno caen las lluvias allá arriba en las montañas. Y sabe que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, puede venirse una correntada y llenar todo ese cauce que antes estaba seco, tostado, muerto. Y él decía que de esa manera será la obra del Señor. Quizá hoy nos sentimos secos, quebrados. Pero cuando el Señor se manifieste en un abrir y cerrar de ojos, vendrá la gloria de Dios. Vendrán los ríos del Espíritu y convertirán nuestro desierto en un yermo, en un huerto fructífero. Esto el Señor lo hará. Lo probó el Señor aquí al convertir el agua en vino en un momento. Alabado sea el nombre de Dios. Así es de que no se desanime, amado hermano, si usted siente que le falta mucho para llegar a la meta, que le falta mucho para ser perfecto. Eso puede suceder en un momento si el Señor actúa. Así como el agua fue convertida en vino en un momento. Los sirvientes ni cuenta se dieron cuando ya no era agua simple. Era agua, era vino y de alta calidad, Entonces, una de las cosas que vemos aquí, el maestresala cuando le llevaron el vino a que lo probara, inmediatamente se fue con el novio, sorprendido, y le dice: hombre, todo novio
deja el mejor vino deja el mejor vino para el principio. Sirve el mejor vino en el principio. Y ya cuando los hombres están un poco mareados y ya no pueden discernir ni catar muy fácilmente el sabor del vino, entonces sirve el de inferior calidad, el más barato. Pero tú has hecho lo contrario, le dijo. Tú dejaste el mejor vino para el final. Esto nunca lo había visto yo, dijo el maestresala, sin saber lo que había pasado. Pero oiga lo que dice el versículo 11 del capítulo 2. Este principio de señales hizo Jesús en Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es la primera señal de su ministerio. Y desde ese momento él está manifestando su gloria, su manera de hacer las cosas. Su manera de hacer las cosas. ¿Cuál es la manera de hacer las cosas del Señor? Que siempre deja lo mejor para el final. Siempre deja lo mejor para el final. Y esto es muy lindo y maravilloso, esperanzador para nosotros. ¿Por qué? El Señor derramó su Espíritu Santo al principio de la iglesia. Y Él va a volver a derramarlo en el final de la iglesia. Le pregunto, ¿cuál derramamiento va a ser mejor? ¿El del principio o el del final? ¿Cuál vino va a ser mejor? ¿El que sirvió al principio o el que va a servir al final? Aquí lo tenemos en esta señal. Lo mejor estará en el fin. El Señor va a llenar de gloria la iglesia. La llenó de gloria en el principio, pero la va a llenar de gloria en el final. Aquella se le llamó la gloria primera y esta es la gloria postrera. ¿Cuál va a ser mejor? ¿La primera o la postrera? La postrera. Porque el Señor siempre deja lo mejor para el final. Gloria a Dios. Por eso es de que en Eclesiastés hay un versículo que dice, mejor es el fin del negocio que el principio. Sí, mejor. Así será, y esto lo estamos viendo, hermanos, en esta primera señal que Jesús llevó a cabo en Caná de Galilea. Debemos alegrarnos y gozarnos y consagrar nuestra vida al Señor para poder experimentar la gloria de Dios en este tiempo final. Hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. En lo natural así sucede en Israel. Hay una lluvia temprana que cae en los meses de octubre, noviembre, y hay una lluvia tardía que cae entre marzo y abril. Lluvia temprana, lluvia tardía, que nos habla del derramamiento del Espíritu Santo primero y el postrero. ¿Cuál lluvia cree usted que es más fuerte y más poderosa? ¿La temprana o la tardía? La tardía. La tardía. Los que trabajan en ese campo dicen que la lluvia tardía en Israel es 7 veces más torrencial que la lluvia temprana, lo que indica que el derramamiento del Espíritu Santo será por lo menos 7 veces más glorioso en el fin que en el principio. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vamos a quedar aquí porque si comenzamos la siguiente señal, los quedaríamos a medias, que ya lo tengo unos pocos minutos, pero vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Bendice con ella a todos los estudiantes, a todos los hermanos, Señor, a todas las personas que están escuchando este estudio maravilloso. Y concédenos, Padre, avanzar y terminar con bien este precioso curso. En el nombre de Jesús, amén y amén.